Como siempre, señor Gamper, así comienza una animada conversación entre el dueño de la barbería Pintó, ubicada en Ronda Universitaria, y Joan Gamper, presidente del Fútbol Club Barcelona. Como en toda relación barbero-cliente, la conversación fue tocando diferentes palos de actualidad y, como no, el fútbol no podía faltar. El que lo tiene negro es el Español. Están sin estadio y ahogados por las deudas. Mal les pinta. De lo que no fueron conscientes, mientras charlaban de forma desenfadada, fue de la presencia de otro cliente habitual de la barbería, Genaro de la Riva, exjugador y presidente del Español, quien no pudo resistirse ante las palabras que caían como piedras en lo más profundo de su alma blanquiazul e interrumpió la conversación con una promesa que cambiaría la historia del fútbol barcelonés. Mientras viva, le será muy difícil acabar con el Español, y si no dispone de un campo donde disputar sus partidos, no se preocupe, que yo me encargaré de adquirirlo. Dicho y hecho, de su bolsillo pagó los terrenos del futuro Sarriá. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido a mi amigo Marcos Rojo. Marcos, ¿tú has ido a la barbería Pintó? ¿Sabes si siguen activo o algo así? No sé, supongo que ya no seguirán activo. Igual me estoy colando, ¿eh? Igual, bueno, si nos escucha alguien que sepa de la existencia de la barbería Pintó, o incluso si dentro de nuestros oyentes se encuentra el dueño o la dueña de la barbería, pues por favor que nos lo digan. Pero no, nunca había escuchado el nombre de esa barbería que hemos comentado en nuestra introducción. Ojo, imagínate una barbería, guión peluquería, ¿eh? En la que se presenta ahí de repente Joan Laporta y luego Alan Pearce o J.J. Watt, ahí, ¿no? Los propietarios del Español. Eso sería apoteósico, ¿eh? Madre mía. Ese Instagram ardería, ¿eh? Sí, bueno, y los cortes de pelo que serían entonces en comparación con los de ahora, pues imagínate también. Pues bienvenidos de nuevo. Y bueno, hoy volvemos, pues como estáis viendo, con una sección que teníamos, es cierto, un poco abandonada, pero que nos gusta mucho. Que voy a decir yo, que cada vez que viajo a algún sitio, pues arrastro a toda mi familia a hacer turismo de estadios. Tras recordar en anteriores episodios la Catedral de San Mamés, Highbury o el Olímpico de Múnich, pues en esta ocasión le toca a un estadio muy especial, ¿no? Y especial a nivel nacional e internacional, y testigo de momentos históricos del balompié. Así es, Tony. Hoy os traemos la historia y el recuerdo del estadio de Sarriá, además en una fecha muy especial. ¿Qué mejor hacerlo en el momento en el que el Real Club Deportivo Español celebra 125 años de historia, nada menos? Un español que nació un 28 de octubre de 1900 bajo la denominación de Sociedad Española de Fútbol y que no fue hasta 1909 cuando, tras la fusión con diferentes asociaciones de otras disciplinas deportivas, esgrima, jiu-jitsu, boxeo, dio paso al Club Deportivo Español con el apelativo deportivo en honor, precisamente, a su carácter multidisciplinar. Cierto es que los inicios pues, no fueron fáciles, y más conviviendo con un gigante o con un monstruo, como dice el gran Manolo González en la última entrevista en Revista Panenka, en su misma ciudad. Estamos hablando, obviamente, del Fútbol Club Barcelona. Aunque esto, bueno, pues lo han tenido que saber llevar durante todos estos 125 años. Encontrar casa tampoco fue algo sencillo para los periquitos, término que más adelante aclararemos su procedencia. Nada más y nada menos que hasta 6 veces tuvo que moverse el Español de terrenos, siendo el campo de la calle Muntaner donde más tiempo pasó hasta el cambio definitivo a Sarriá, concretamente desde 1911 hasta 1923. Tanto cambio de estadio pues, era algo habitual a principios del siglo XX, justo cuando el fútbol pues, estaba en pleno nacimiento, ¿no? Y las ciudades, pues en plena expansión urbanística, pues todavía no tenían cabida para esos grandes estadios, ¿no? que hoy conocemos. Así que no resultaba extraño que los equipos pues, se moviesen de alquiler en alquiler por diferentes terrenos donde poder jugar al fútbol. Fue en 1922 cuando, tras esa conversación en la barbería de la que os hemos hablado en nuestra introducción, los hermanos de la Riva pagaron 170.000 pesetas para poder adquirir unos terrenos en la finca Manigua de Can Rabia, en la antigua carretera de Sarriá. El 31 de diciembre de 1922 tuvo lugar la colocación de la primera piedra y el 18 de febrero de 1923 la inauguración con una victoria local por 4-1 ante la Unió Esportiva Sants en un partido correspondiente al Campeonato de Cataluña.
el primer gol lo marcó Vicens Toni Juan, a quien dedicaron una de las puertas del recinto. Y sí, lo sé, seguís con el run run de las fechas y estáis echando bien las cuentas. En apenas mes y medio se había pasado de esa primera piedra a la disputa de un primer partido. Pero no, no es que fuesen unas obras meteóricas, más bien lo contrario, más bien es que el campo se inauguró con las gradas todavía por construir. De esos primeros años, lo que más ha trascendido es la existencia del chalet. Se trataba de una construcción de 2 plantas, una especie de caserón que ya existía en los terrenos cuando fueron comprados y que se ubicaba justo detrás de la portería del fondo sur. En principio, se alojaban allí los vestuarios y la enfermería, pero con el tiempo pasó a tener uso de casa club. Se ubicaron allí palcos e hizo las veces de residencia para jugadores solteros. No sé a ti, Tony, pero cuando veo las imágenes del campo de fútbol con el chalet tras la portería, me vienen a la mente esos estadios típicos ingleses con su clubhouse presidiendo todo lo que ocurre en el césped. La verdad que una imagen preciosa, ¿eh? Esas cajitas de zapatos con esas casitas. Se echa de menos, se echa de menos. El encargado de dar forma al estado de Sarriá pues, era el arquitecto navarro Matías Colmenares, quien entre manos pues, se traía un proyecto para levantar un recinto que diese cabida a 40.000 personas, gracias a la construcción, en principio, de 2 gradas, una lateral y otra en el fondo norte. Pero lo cierto es que pasaría muchísimo tiempo hasta que la Casa Españolista adquiriese tal capacidad. Es más, tras unos problemas financieros por parte de la empresa constructora, no sería hasta 1925 cuando se inauguraría por fin la grada principal, otorgando a Sarriá de una capacidad de 15.000 espectadores. 15.000 espectadores y 4 gatos. Y es que es aquí donde viene el apodo de Periquitos. La historia que más auge obtuvo en su momento, como respuesta a la pregunta de por qué a los aficionados del Español se les conoce con este sobrenombre, fue la de que numerosas bandadas de periquitos anidaban en las palmeras de la Magoria alrededor de Sarriá. Pero lo cierto es que cuesta creer que un ave de origen australiano tomase como residencia habitual los cielos de Barcelona y más en aquellos años. En Café Karlovich es verdad que somos de creer, pero tampoco somos tan ingenuos. Y hay una versión mucho más verosímil que es con la que nos quedamos. En los años 20 y 30 era muy popular en Barcelona una revista deportiva conocida como Chut. Consistía en una publicación de carácter semanal y en ella el caricaturista local Valentí Castanys, reconocido seguidor culé, mostraba su visión del fútbol a través de satíricas viñetas. Ganó popularidad la manera en la que veía a los aficionados del Español literalmente como 4 gatos. Esos gatos eran la fiel imagen del gato Félix, conocido en España como el gato periquito, y de ahí, de un intento de burla, nació un sentimiento de identidad único en el fútbol, el de la afición perica. 4 gatos, Marcos, pero también un equipazo, ¿eh? Lo cierto es que, pese al ritmo tan lento en las obras de Sarriá, al Español pues, le sentó muy bien su nuevo hogar. Primero, alzándose con el Campeonato de Cataluña, imponiéndose por 2-1 al eterno rival, el FC Barcelona. Y luego con el inicio de la Liga. Y no me refiero a una liga cualquiera, me refiero al inicio literal de la Liga, en su primera edición. Y es que el Español fue uno de los miembros fundadores de la mayor competición nacional. Y su estadio pues, tuvo el privilegio de ser testigo del primer partido y del primer tanto liguero, el que anotó Pitus Prat ante el Real Unión de Irún en una victoria del Español por 3-2, un 10 de febrero de 1929. Apenas una semana antes de ese hito, el Español conquistaría en Mestalla su primera Copa del Rey tras imponerse 2-1 ante el Real Madrid. De los nombres que formaban esa plantilla, destacaba sobremanera el de su portero, Ricardo Zamora. Ese que da nombre al título al portero menos goleado de la Liga y el mismo que bautizó esa forma tan peculiar de despejar el balón con un golpe de codo que ya se ve tan poco, llamado Zamorano. El Divino, como se conocía a Zamora, que compartió selección y éxito en Amberes, entre otros muchos mitos del fútbol español, con el gran Pichichi, del que ya os hablamos cuando recordamos el viejo San Mamés. Se trata del primer gran mito de la historia del fútbol español, que además de la camiseta del propio Español de Barcelona, vistió también las del FC Barcelona, con posterior vuelta al equipo periquito, y también la del Real Madrid, quien pagaría a los blanquiazules la friolera de 150.000 pesetas de la época por el pase del meta. Pero pese a pasar por los 2 gigantes del fútbol español, para Ricardo Zamora, el equipo de su corazón siempre fue el conjunto blanquiazul. Pasa el tiempo y nos ubicamos ya en plena posguerra civil. Y el estadio, pues, Marcos, sigue con su lento crecimiento.
No el Español, que la verdad es que regresó con fuerza tras el conflicto y que en 1940 pues, va a conseguir su segunda Copa de España. Otra vez contra Real Madrid y esta vez con un 3-2 en el marcador. Fue entonces cuando Genaro de la Riva, dueño del estadio, entendió que era hora de pasar el relevo y decidió vender el recinto al propio club. Fue, al igual que el crecimiento del estadio, pues un proceso que se demoró en el tiempo, ¿no? Pero que finalmente fructificó en 1950. Tan solo un año más tarde, después de un tiempo acometiendo diferentes remodelaciones en el chalet, el icono del primer Sarriá pues, sería demolido para dejar lugar una grada en el fondo sur que lo dotaría de otras 11.000 localidades para ampliar el aforo blanquiazul a un total de 26.000 espectadores. El club atravesaba un buen momento, tanto que se llegó a plantear un proyecto por el cual se ampliaría a 60.000 localidades. Pero finalmente todo quedó en la construcción de una nueva tribuna, aumentando la capacidad total a 35.000 aficionados. Ya mucho más cerca, eso sí, del original anhelo de los 40.000 con el que nació el proyecto. Llegamos así a la década de los 60 y con ella una época de altibajos para el Español en lo deportivo. En la temporada 61-62, Sarriá conocería la segunda división tras un doloroso descenso. Pero poco duró la aventura en segunda categoría, ya que los Pericos, apoyados en el gran ambiente de su mítico estadio, volverían a la máxima categoría tan solo un año después, en lo que parece ser una tradición en el club barcelonés que nunca ha estado más de un año seguido en la división de plata. Comienza entonces una etapa de grandes nombres que eligieron dar sus últimos días como futbolistas con la casaca españolista y en el césped del mítico Sarriá. En la temporada 62-63 llegaría nada menos que Ladislao Kubala, el gran ídolo culé de la década de los 50 que lo haría, eso sí, muy envejecido, ya con 35 años y fuera de forma tras un año entero sin jugar por culpa de las lesiones. Tan solo una temporada después, el jugador húngaro pasaría al banquillo como jugador-entrenador y convencería a su gran amigo y otrora rival, Alfredo Di Stéfano, a que también cambiase Chamartín por Sarriá. A sus 38 años, la saeta rubia, que había salido del Madrid de mala manera tras pelearse con Miguel Muñoz y Santiago Bernabéu, tras la derrota del Madrid frente al Inter de Milán en la final de la Copa de Europa del 64, tuvo un papel muy discreto en las que fueron sus dos últimas temporadas como jugador profesional. La etapa del hispano-argentino como perico se cerró con un total de 47 partidos disputados y 11 tantos anotados. Más allá de para poder ver a los dos mayores mitos del fútbol español de la década de los 50 con la camiseta blanquiazul, no se trató de una década muy fructífera en lo deportivo. Tanto que para cerrarla cayó un nuevo descenso con su correspondiente ascenso automático. ¿Cómo no? Curiosa esta capacidad para levantarse siempre tras una dura caída. Yo diría que uno de los factores para que esto se diera una y otra vez fue la fidelidad de sus aficionados que en los peores momentos no dejaban al equipo tirado. Por eso, aunque el momento deportivo no acompañara, ya en plena década de los 70 llegó otro aumento de capacidad del estadio tras adquirir el club unos terrenos adyacentes. El conjunto Perico, ahora presidido por Manuel Meler, construiría una nueva tribuna lateral con capacidad para otros 8.000 espectadores, en esta ocasión todos sentados. Así que por fin, tras casi 50 años desde que Matías Colmenares proyectara su estadio de 40.000 espectadores, Sarriá superaba esta cifra. Fíjate, Marcos, todo lo que ya hemos narrado hasta ahora es historia del fútbol. Inicio de la liga, primer gol, Zamora, Kubala, Di Stéfano. Pero si te digo que uno de los hitos más importantes de la historia de este estadio está todavía por llegar, serían los 80, concretamente en el Mundial de España 82, el del Naranjito. El Estadio de Sarriá sería elegido sede para el mayor evento del futbolístico celebrado en el suelo español y sería la excusa perfecta para, por fin, terminar todas las obras pendientes y modernizar el estadio, que se quedó finalmente con una capacidad para 42.000 espectadores. Sarriá fue uno de los recintos más icónicos del Mundial 82 y fue sede de 3 encuentros. Y además, ¿qué 3 encuentros? Pero primero vamos a explicar brevemente cómo era el formato de aquel Mundial para que tengamos todo el contexto. La primera fase contaba con 8 grupos formados por 4 equipos, un total de 12 equipos avanzarían a una segunda fase de grupos dividida en 4 grupos de 3 equipos cada uno y el campeón de cada uno de esos grupos avanzaría a semifinales. Pues bien, el grupo de esta segunda fase que albergó Sarriá fue el denominado Grupo de la Muerte y creo, Tony, que pocas veces se ha usado mejor tal apelativo.
Correcto. 3 de las grandes favoritas, Argentina, Brasil e Italia, formaban parte del mismo, regalando a los afortunados que tenían entradas para la sede del Estadio del Español 3 auténticos partidazos. El primero de ellos fue un Italia 2, Argentina 1, y el segundo un Argentina 1, Brasil 3. Pero es que el tercero es un partidazo. Uno de los partidos considerados como iconos de la historia de los mundiales. Ese Italia-Brasil. El que ganara conseguiría un billete a unas semifinales en las que se cruzarían con una sorprendente selección de Polonia. Dino Zoff, Gentile, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Sócrates, Junior, Cerezo, Zico, Falcao. El elenco de estrellas sobre el campo ya presagiaba el espectáculo que se venía. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo, terzo gol di Rossi. Rivediamo il calcio d'angolo di Conti. Tremendo, tremendo el ambiente que se vivía en Sarriá. Es que es espectáculo oculto. No vamos a entrar mucho en detalle de lo que fue esta obra de arte hecha a partido de fútbol, porque creo, Marcos, que con buen criterio esto se merece un rivalidades, y más aún cuando estamos a las puertas de un año mundialista. Lo que sí diremos es que, pues lo obvio, fue un partido en el que lucieron todas las estrellas que había sobre el terreno de juego de Sarriá, como Sarriá, como gran escenario principal, y que un excelso Paolo Rossi con un hat-trick dio a Italia el pase a semifinales de un mundial que acabarían conquistando. Pero no fue esta la única gran emoción que se vivió en Sarriá en esta década. A finales de la misma, el español vivió un auténtico sueño. Un sueño europeo que, eso sí, acabó en pesadilla, pero no precisamente porque el Coliseo blanquiazul fallara. Hablamos de la edición de la UEFA de la temporada 87-88, que si nos centramos en lo ocurrido en terreno local, pues podemos decir que fue una competición perfecta para el español, que ganó en primera ronda por 4-1 al Mönchengladbach, tras un 0-1 en la ida para los periquitos. En segunda ronda eliminó nada más y nada menos que al Milán de Arrigo Sacchi tras imponerse por 0-2 en San Siro y empatar a 0 en Sarriá. El otro equipo de Milán, el Inter, sería el que se cruzaría en el camino del equipo entrenado por Javier Clemente en la siguiente ronda, 1-1 en Italia y esta vez remontada en Barcelona, con un tanto de Diego Orejuela. En cuartos de final, 2 goles de Lauritsen y Pineda darían un 2-0 contra el Vitkovice de las tintas Checoslovaquia, y en la vuelta un empate a 0 daba ya el pase a semis, donde el español se encontraría con el Brujas belga. Un Brujas con el que, por cierto, comparten una gran similitud en cuanto al diseño del escudo, pero del que no hay ninguna prueba de que uno lo haya copiado al otro o viceversa, ¿no? Simplemente, pues, se trata de una coincidencia en el diseño. Eso sí, el club belga llegó a cambiar el color del círculo principal para reducir ese parecido con el del español. Pero volviendo a la eliminatoria, sin duda fue la más dura para el conjunto blanquiazul, final aparte. El Brujas, hay que decir, que tenía un auténtico equipazo, la base de la selección belga. En la ida, los de Clemente pues sufrirían una derrota por 2-0 que dejaba a los periquitos muy tocados y más fuera que dentro en la competición. Pero en la vuelta, primero un tanto de cabeza de Orejuela, tras una dejada de Pichi Alonso a centro de Ernesto Valverde, pues ya daba esperanza y mucha fe a la parroquia blanquiazul, que eso nunca le ha faltado. Y en la segunda parte, otro centro, este es un centrazo, lo tenéis que ver, pues tremendo, de Ernesto Valverde, del Chingurri, al segundo palo, y otro cabezazo, esta vez de Losada, pues igualaba la eliminatoria. Y ya finalmente, pues llegó el éxtasis. Encono. Bros. Lauritsen. Zúñiga, encara Zúñiga, continúa Zúñiga, encara Zúñiga. Zúñiga. Sule, Bros. ¡Gol! Pichi Alonso, Pichi Alonso. Pichi Alonso, la española, final de la UEFA. La española, la final de la UEFA al últim minut. Endavant, Jugonius Merlos. Indescriptible. Vamos a situarnos. Minuto 119 en la prórroga y un disparo de Miquel Soler
que rechaza el portero del Brujas, Philippe Van de Valle, no lo puede atajar, el balón queda suelto y llega Pichi Alonso, que de un zurregazo la mete al fondo de las mallas, se cae el estadio, la afición enloquecida. Como bien decía el narrador, el Español estaba en la final de la Copa de la UEFA. Tras este gol, estábamos delante del partido más importante de la historia del Español, o mejor dicho, partidos, porque la UEFA entonces se disputaba a partido de ida y partido de vuelta. Era un 4 de mayo de 1988 y Sarriá estaba lleno hasta la bandera, nada que envidiar al ambiente vivido 6 años antes en ese Brasil-Italia que os hemos comentado. Fue un partido este de Sarriá para la historia que ponía en bandeja a los españolistas el primer título europeo desde su fundación. Los goles de Losada por partida doble y del Nanu Soler certificaban un 3-0 para el Español que no hacía presagiar ni a los más pesimistas la desgracia que estaba por llegar tras solo 2 semanas después. El 18 de mayo, en el partido de vuelta disputado en Leverkusen, la ilusión y la euforia de la ida dieron el paso a la tristeza más profunda. En la noche más negra de la historia del club, un cruel 3-0 para el conjunto de la Aspirina dio lugar a una tanda de penaltis en la que poco pudo hacer el mito Tommy Encono para evitar la catástrofe. El Leverkusen se llevaba a la UEFA y el Español un palo de esos que marcan a una generación entera de aficionados. Hablamos de una catástrofe deportiva, pero sin duda alguna el mayor lunar en la historia de Sarriá se dio el 15 de marzo de 1992, cuando Guillermo Alfonso Lázaro, un niño de tan solo 13 años, que asistía por primera vez a un partido en Sarriá con su familia, en concreto un Español Cádiz, fallecía en el acto tras sufrir el impacto de una bengala en el pecho. Aunque parezca increíble, Marcos, el partido se disputó. Lo que menos importa, una victoria local con un resultado de 3-1. Al responsable del lanzamiento de la bengala le cayeron 6 meses de prisión, mientras que al Español le multaron con 42 millones de pesetas. Sin palabras. Una auténtica tragedia, la verdad. Y en lo deportivo, pues no le fue mejor al Español, que tras el palo del Leverkusen no levantó cabeza y volvió a experimentar el sabor amargo del descenso hasta en 2 ocasiones en los siguientes años. Uno en 1989, aún con las pesadillas por aquella remontada maldita en Alemania, y otro en 1993. Pero los problemas no solo eran de índole deportivo, también económico. Tanto era así que en 1995 el club presentó al Ayuntamiento de Barcelona un plan de recalificación urbanística para construir 700 pisos en los terrenos de Sarriá y así poder pagar parte de su deuda, que ascendía a 11.000 millones de pesetas, nada menos. Gracias a esta operación, finalmente aceptada, pudo subsanar unos 9.600 millones de la misma y probablemente con esto se evitó su desaparición. El 21 de junio de 1997, Sarriá tendría su epílogo en una victoria del Español ante el Valencia por 3-2. Los últimos goles pericos, en la vida del estadio de Sarriá, serían obra de Wedek, Peralilla y Cobos. El último gol marcado en el mítico estadio españolista sería, sorpresa, de Iván Campo para el Valencia. Después, pues, vino una larga estancia en el Lluís Companys de Montjuïc hasta tener su actual casa lista, el RCD Stadium, donde estos días, pues, celebra los 125 años de vida del Español con un gran estado de forma, con una gran clasificación actualmente liguera y con victoria reciente. Por otro lado, a esos 700 pisos que mencionamos anteriormente, pues les acompañan los jardines del campo de Sarriá, un espacio de tranquilidad, sosiego y silencio que dejan muy lejos esos domingos de cánticos y goles. Tan sosiego y tan silencio que yo alguna vez he pasado por allí para situar el estadio de Sarriá en Barcelona y cuesta encontrarlo y prácticamente no está identificada la antigua situación del estadio. Hay una plaquita muy pequeña que evoca la presencia del Coliseo españolista allí, pero desde luego no te esperes ningún homenaje, ningún memorial, ni nada parecido. Y cuesta imaginarse que esos Zico, Sócrates, Paolo Rossi y a todos esos pedazos de jugadores que hemos citado anteriormente fuera allí, ¿no? Donde habían marcado, donde habían realmente jugado ese partido y bueno, la verdad es que sorprende. Yo pensaba que iba a haber algún homenaje un poquito mayor en la ciudad,
pero la verdad es que, vamos, nada más lejos de la realidad. La verdad que mucha historia, ¿no? Como hemos dicho antes. Y bueno, y sobre todo mucho presente y mucha vida, como estamos diciendo. El español actualmente goza de muy buena salud financiera. Tampoco estamos para tirar la casa por la ventana, pero bueno, es verdad que parece que vienen tiempos felices. Y bueno, desde aquí nuestro humilde homenaje, como siempre, a todos los españolistas, a la que ha sido su casa, el Estadio Sarriá, y sobre todo, pues bueno, felicitarles porque el día que publicamos este capítulo se cumplen justo esos 125 años de vida periquita. Así que felicidades a todos los seguidores españolistas que siguen Café Karlovich. Y Marcos, muchísimas gracias. Un día Nada, más. Tony, un placer, como siempre. Nada, felicidades también a todos los aficionados pericos por este aniversario. 125 años, la verdad es que no se celebran todos los días. Y bueno, espero que tengamos desde ahora seguidores pericos totalmente fieles al canal tras tras este capítulo dedicado a su estadio más querido, aunque seguro que el RCD Stadium de ahora pues también, ¿no? Es un estadio que ya está en sus corazones, pero yo creo que como Sarriá para un españolista no hay nada. Así es. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado, por apoyar el proyecto. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X, @cafekarlovich. Podéis seguirnos en nuestra plataforma de YouTube. Ya sabéis, darle like, seguir, follow, todas esas cosas que se hacen, comentar, compartir. En nuestras diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Ya sabéis que 5 estrellas, comentarios, todo ayuda a situarnos. Y como siempre, esta noche juega el Trinche.